foco y va mirando. Mirando de aquí. Pregunta la música. William Pitt. Estamos en el Renacimiento. Sí, sí, Renacimiento. Tengo Verónica Medio en casa. Siempre te he dicho que yo por mi riqueza musical y mi ignorancia tiendo a escuchar mucha música antigua, porque es más fácil de entender que la música clásica. A mí me apasiona, ¿no? Yo llego hasta el comienzo de la ropa, ahí es cuando tengo de papas que ya me quedo mucho más. Y cuando tú vas a inaugurar la de las carpiñas, lo vas a sacar un tiempo al final. Pues ya no hablo más, ¿eh? Habla. No. Al contrario. Que si no es que no me... Es que te pongo el gesto más natural. Ah, vale. Es la primera vez que alguien está pintando desde el niño pintor, cuando hizo la papel, que era yo de mayor. Yo con 10 años más que ahora. Yo tenía la papel del alcalde que nos encontramos. Tamaño. Y se titula Toulouse-Lautrec. Era aquí Toulouse. Eso. Un poquito así. ¿Te baja esta? Escóndela un poquito. De la escuela. Sí, como estés cómodo en el bolsillo, que sea. Por cierto, el anillo que me regaló Meni siempre lo pongo en el dedo índice. En el índice, Sí. entonces. De ese día. ¿Y no tienes una foto que yo vea cómo es? No, pero puedo ir un momento a casa. Y pues vas ahí ahora, ¿vale? En absoluto. Yo hablaría contigo el día entero. Y lo hago, y el mediodía ya tenía suficiente. Las niñas me han dado plantón otra vez. Eso. Terminan Ya cansadas. ni porque me esté pintando a mí, ¿eh? ¿Eh? No me va a ayudar a tu niño a decirle, ¿qué pasa? Ya ni porque me pinte a mí, ¿no? Estamos entusiasmados escribiendo, ¿eh? Me alegro. Muy entusiasmados. Me Ha alegro. descubierto que es un rincón de para ella. Pues claro, casi toda la gente que pinta de verdad escribe. Y le he dicho. Lo que hacemos Soy de la isla. es esa. Es que lo que tiene los que Bien, somos bien. de la isla. Descansa en calma. ¿Puedo descansar un poquito? ¿Voy por el anillo? Ve por el anillo. Vale. ¿Tú cómo ves esto? ¿Lo puedo ver o no puedo ver? Sí. Joder. Ah, qué bien, Eduardo. Y le ponemos El humito. un mito. ¿La vas a poner así o vas a cortar por la mitad? No, así. En honor a. No, se puede primero tomando de gusto. Vale. Pues él ni te pregunté porque para mí era tan claro. Y luego no sé hasta qué punto, como talismán de buena suerte, y Por haciendo. cierto, yo no caí el otro día, le metí un pañuelo o algo así para el cuello y dije, vamos a ir a una... Pero al final... No sé si la victoria La victoria que o el romero que es la buena suerte. No me la suerte que No sé tú esto cómo lo ves. Y rematar así. Lo vemos cuando está terminado, tú dices, Chus, ¿cómo ves esto? Y lo vemos. Con los tres elementos. A mí me gusta la idea. Con los tres elementos. A mí me gusta la Y idea. seguimos hablando del objeto, el cuadro como objeto, no solo como Sí, 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 mímesis, sí, sí. sino Sí, la sí, sí, realidad sí. del cuadro. Sí. En el cuadro. Incluso de talismán. Me gusta mucho. ¿Eh? ¿Te parece? Muy bien, Eduardo. Con todo
soy, pero que viene en el cuadro. Bueno, Voy a poner eso, ¿vale? vale. Sí, bueno. ¿Te puedo hacer la foto de cómo está? Sí. ¿Alguien ha venido en tranvía? El de las 10 se supone que ya llegaron, ¿no? Sí, Bueno. sí, sí. Vamos a dejar la música, porque me inspira. A diferencia de las sesiones anteriores, voy a empezar pintando. Y cuando termine, hablamos del óleo. ¿Vale? Y bueno, he estado un ratito antes con Jesús, hemos hecho el dibujo preparatorio, un poco concentrado. Y lo único que me planteo es... Estamos grabando esto, ¿no? Lo único que me planteo después de lo que ya veo ahí, porque ya hay sugerencias, es hasta dónde hay que pintar. Hasta qué cantidad de pintura hay que meterle al cuadro. Qué cantidad de información hay que darle a la imagen para que la imagen esté. Muchas veces menos es más. Y a veces tenemos una idea en la cabeza preconcebida del cuadro que nos lleva por un camino que precisamente no es el de la pintura. Entonces el pintor necesita conectarse con el momento, necesita ver lo que está haciendo, porque muchas veces no ve, lo único que ve es lo que tiene en la cabeza, no lo que tiene delante de los ojos, y al final la realidad es la del propio cuadro. Aunque hay una idea que nos empuje y que nos lleve a buscar algo en concreto, también tenemos que estar abiertos a lo que pasa durante la fase de trabajo. Entonces, bueno, espero conectarme con el cuadro y que sea el cuadro el que me hable. Digo que esto parece de locos, ¿no? Pero realmente cuando tú te conectas con la pintura, ahí no hay duda. La pintura es la que te dice, para allá que estoy terminado. O esto de aquí no funciona, pero necesitamos tener los sentidos abiertos y despreocuparnos un poco de esa idea preconcebida que llevamos en la cabeza del cuadro terminado, ¿no? Lo ideal. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Me he preparado una paleta básica, de colores bastante luminosos, ¿vale? La he desordenado un poco, aunque a mí me gusta ordenarlo siempre del claro al oscuro, pero bueno, vamos al lío, caballero. Igual que antes, ¿no? Igual que antes. Estoy pintando simplemente con aguarrás y vamos a coger un pincel que no sea pequeñito. Pero la que os de la espalda. De frente sería mucho peor. Esta mano lo voy a esconder, ¿verdad? Esta mano. Se ha puesto más contraluz ahora esto. Está en el control. Aquí. No, es porque está Ah, otra pero- La ventana la tiene detrás. Bueno, concentración. La mesura. Porque se me mete aquí en la patata y me lleva. Me puede más la música que la pintura, ¿eh? Ya, ya. Entonces me contagia. Mira, lo he puesto largo. Oh, pongo barniz y me arranco los pelos del pecho. Se me va la mirada por la pantalla a veces. ¿Eh? Se va la... Tú tranquilo, no estés tenso, porque yo voy recogiendo información y ya está. Y si te cansas o algo... Para llamar del CNI. El pequeño Nicolás. Cosas
cosas de humano. A mí se me había olvidado. Si tienes calor te puedes quitar el chaquetón, ¿no? No te vayas a doblar el botín. Te tenga que pintar ahora Jesús yace tumbado. y me pongo luego el chaquetón otra vez. ¿Eh? Y luego me pongo ya el chaquetón otra vez que vaya a No, quitar. yo te lo echo por encima. Duele el dedito. Estoy ya acostumbrado. ¿Usted de qué color tienen los ojos? Color burda. Uno marrón y el otro azul. Ese podría ser el camaleón. David Bowie. Tiene así de negro un poco de aire a loquillo. A loquillo. A loquillo. Pero si no es tu peda de loquillo. Hombre. Nunca te lo han dicho, ¿no? No. Pues entonces no llevo razón. Menudo retratista. Se hace la batería. Madre mía. ¿No me ves ahora? No, tiene la batería botada. Anda. Voy a ponerte verde, ¿eh? Por algunos sitios. Voy a ponerte verde. Sin hablar, ¿no? Verde sin hablar. Eso. Como no lo necesitas, y parece que parece que pinta mientras difama. Exactamente. Encubiertamente. Es que lo ha dicho muy bien, te voy a poner verde, vamos. En Cheval hay uno que yo conozco mucho, que siempre dice, Jesús Romero, aunque tiene sus cosas, pero esto lo hace bien. Y el otro lo que quiere decir es que tengo mis cosas. Y no importa que se lo hago bien. Qué bueno. Y entonces parece que está pintando, pero difama. Eso. Busca una muñeca de piedra.
coraje. Ya está, hemos estado un ratito así. Lo dijo el niño, no tiene publicidad. ¿Nos vale un poquito eso? Este es el libro que escribe, es uno de los tratados de pintura más importantes que hay, de época en el barroco, lo escribe Francisco Pacheco, que es precisamente el maestro de Velázquez. Ah, pero tú has sacado allí, ¿no? Aquí está, capítulo 4. Y el capítulo entero. Bueno, Ya para, ¿no? como está hablando de óleo, tú ves haciendo recorte, que tú para eso... No, pero yo quería conocer a su gente. Sí, sí, lo vas a ir notando. No me atrevo. Antes de tratar de la maravillosa invención de pintar al óleo, que tanta comodidad y honor ha dado al arte de la pintura y tanta utilidad ha traído al mundo, será justo y conveniente, para mayor claridad de lo que habemos de decir, dar noticia por extenso de la vida del que la descubrió, pues aunque no nos obligamos a escribir vida de otros artífices, este solo merece que quede de él eterna memoria. Pues nos dio lo que no alcanzó toda la antigüedad, acrecentando tan gran lustre y perfección a esta facultad. Y aunque Jorge Vasari trata en su historia vastamente de él, me pareció valer de la que escribió en flamenco, entre las de otros famosos artífices, Carlos van Mander, por haber extendido, es que está puesto con ortografía antigua, bueno, por haber extendido a cosas más particulares y corregir, en cuanto al tiempo, al de Vasari. Vida de Humberto y de Jan van Eyck, o Van Eyck. La invención o secreto que ni griegos ni latinos ni otras naciones, haciendo grandes diligencias, no pudieron alcanzar ni descubrir en la pintura, halló en Flandes Juan de Encina, natural de la ciudad de Maastricht, sobre el famoso río Masse. Fíjate las cosas que meten esta gente. El río que había al lado de la ciudad. Mira, fíjate cómo sigue. ¿Ya ves? Sí. Es alucinante. Por la cual hazaña ha competido con el gran Tíber, porque en sus orillas levantó una luz tan famosa y clara que la ilustre Italia, admirada, volvió la cabeza a ver y seguir sus pisadas, creciendo con la leche que recibió en Flandes de los pechos de este ingenioso artífice, el cual fue desde sus tiernos años de grande ingenio y gentil espíritu y muy aficionado al arte del dibujo, de tal manera que fue igual en la pintura a su hermano Huberto, también valiente pintor y algunos años mayor de edad, mas quien haya sido maestro de Huberto no sabemos, si bien es cierto que en aquella tierra estéril había pocos pintores y poca noticia de la pintura. Parece haber nacido Huberto por el año 1366 y Juan algunos años después, y haber sido el padre de estos dos insignes varones pintor, porque su casa fue siempre ilustrada con esta arte, de suerte que su hermana Margarita fue también famosa en pintar y fue otra Minerva y Diana en la ciencia y virginidad hasta la muerte. Y es bien saber que antes vino la pintura a estas provincias heredada de los romanos, pero al temple con cola con huevo, o sea, la semana pasada. Y esto pasa el tiempo de la Roma, y esto comenzó después en Italia, en la ciudad de Florencia, año 1250, poco más, como se lee en la vida de Juan de Cimabue, que fue de los primeros que restituyeron la pintura en Italia. Estos dos hermanos, Huberto y Juan van Eyck, hicieron muchas otras obras a temple con engrudo o huevo, porque no se sabía entonces otro modo de pintar, si bien en Italia se usaba la pintura al fresco. Y como la ciudad de Brujas, en la provincia de Flandes, fue antiguamente muy poderosa y rica por la contratación de diferentes naciones que allí concurrían con tanta variedad de mercaderías, en que se aventajaba a las demás ciudades y la pintura se premia y estima donde hay riquezas, por esta causa el segundo hermano, Juan de Encina, le llama Encina,
se fue a vivir a aquella ciudad, entendiendo que tendría allí mejor premio de sus obras, donde hizo muchos cuadros en tablas a temple, por donde fue muy celebrado por grande artífice en diferentes provincias a donde fueron llevadas. Y como era tan sabio, en la opinión de todos, de cosas varias y curiosas, y diligente en buscar secretos y experiencias para hacer colores, usaba para este efecto de destilaciones y pruebas de alquimista. Y tanto buscó y probó que halló diferentes modos de barnices hechos de aceites, con que daba lustre y barnizaba las pinturas al temple. Y con aquel lustre y hermosura que daba a sus tablas, se llevaba tras de sí la afición de todos los que veían sus obras. Y aunque muchos, que ponen muchos, es complicado esto, ¿eh? Es complicado. Muchos, y aunque muchos en Italia habían trabajado por alcanzar algo de esto, no lo hallaron. Sucedió pues una vez que Juan de Encina, o sea, Mañeiro, que Juan de Encina había hecho un cuadro en que había gastado mucho tiempo, porque sus cosas eran muy acabadas y con gran limpieza. Y habiendo acabado este cuadro y con su nueva invención barnizándolo y puéstolo al sol para que se secase, ora fuese porque las puntas de las tablas no estaban bien pegadas, o fuese mucha la fuerza del sol al tablero, se abrió por diversas partes, de lo cual quedó muy afligido y disgustado de todo su trabajo y diligencia, que había sido sin provecho. Y así hizo firme propósito de buscar algún secreto para prevenir este daño, dándose a buscar un barniz que secase en cualquiera parte sin ponerlo al sol, y arriesgó su pintura, y habiendo inquirido y probado las calidades de muchos aceites, vino a hallar el aceite de linaza, y de nuevo como los más secantes de todos. Y cociendo estos con otras cosas, hizo el mejor barniz que hasta allí se había hecho. Y así, con su buen ingenio, buscando cada día más y más, halló que los colores mezclados y molidos con estos aceites se dejaban templar muy bien y se secaban de manera que podían resistir al agua, y también al mismo aceite que avivaba y daba más energía a los colores y quedaban con tanto lustre que no era menester barnizarlas luego. Y lo que más le contentó fue que los colores al óleo se dejaban unir entre sí y envolver mucho mejor que los colores a temple, y que no era menester que la pintura fuese tan perfilada. De este hallazgo quedó Juan de Encina muy contento y satisfecho, y con mucha razón, porque de aquí nació una nueva manera de obrar de grande consideración en la pintura, la cual se extendió por muchas provincias, particularmente por Italia. Este secreto famoso faltaba solamente a la pintura para conseguir con mayor perfección la imitación de lo natural. Eso que Eduardo acaba de decir que le aburre. La imitación de lo natural. Y si los antiguos griegos, Apeles y Ceutis, hubieran alcanzado a verlo, lo celebrarían con la admiración. De la misma suerte que si Aquiles, Alejandro y otros valerosos guerreros de la antigüedad hubieran visto la invención de la artillería batallada por Bartoldo Segart, monje de Dinamarca en el año 1354, y no menos celebraran los escritores antiguos la arte de la imprenta hallada en Haarlem, de que, fíjate, Haarlem ya los negros es de, no, que esto es otro Haarlem. Ya si quieres, porque se enrolla que no veas. Bueno, pues, como tú quieras, ¿eh? Como tú quieras. Yo encantado de oír. Yo tengo que cantar luego el requiem de ahí en la iglesia. Un dedito en la frente. ¿Puedo fotografiarte pintando un momento? No, yo pido permiso. Dentro de un rato no voy a estar, hazlo ahora. Sí, me vale, sí. Cuando tú me digas me pongo otra vez ahí. Bueno, yo Ya puedes en mí, ¿no? Mi vida es en mí. voy jugando un poco ya presentándolo. He puesto poquita información, la suficiente para que no... Para que se nota que no sigo. Para que estés ahí, y lo demás estoy jugando a presentarlo. No quiero entrar en otra... Ahora lo presenta. Dice, Jesús Romero, aquí el respetable público. He presentado mi cuadro. Una vez un graciosillo de Chiclana, no le voy a decir por qué vive, y él cree que somos amigos,
presentó un libro. Y cuando fuimos, yo estaba en la playa, porque era en verano, y mi madre, mi padre y yo, porque era además muy próximo a nosotros. Nos pusimos la familia al completo para ir a la presentación del libro. Tardó la presentación 6 o 7 minutitos, y fue muy gracioso, muy divertido. Cuando terminó le dije, para esto no me vas a salir de casa, ni era mi madre estar 1 hora arreglándose. Respeto, voy a ser muy original. Y hizo prácticamente eso, aquí mi libro, aquí ustedes. Prácticamente, 6 minutos tardó la presentación. Y claro, hubo gente a la que hizo mucha gracia, que fue tan ingenioso. Y hay gente a la que nos cayó por muy mal. ¿Conocéis el famoso político elegante de los Van Eyck? Que era el que llevaba como la voz cantante en un primer momento, muere y no deja de participar. En un momento determinado lo termina su hermano, su hermano Juan. Es el cuadro que ha tenido más robo, que es uno de los más robos que ha tenido en la historia, ¿no, Eduardo? ¿Qué te parece? Sí, de San Pabón. ¿Qué te parece el enfoque de Pacheco? Me parece estupendo. Poético y además es que creo muy bien. De hecho, se despega por completo de todos los tratados de pintura que hay ahí, porque el de García Hidalgo no tiene nada que ver. no, es otra historia. Ahí hay una erudición brutal. Sí. Decía algo más grano. En cambio haría unos pedazos de vídeo estos que dicen, bueno, pues vaya al grano, los vídeos que ponen hoy en YouTube y esas cosas. Y dice, el alimento que protege, yo qué sé, el corazón. Y te hacen una introducción sobre qué es el corazón, dónde está, cómo funciona. Y después te ponen 8 alimentos en vez de 1. Claro, con lo del alimento. Te queda dormido entre medio. Claro. Mi chaqueta no tiene rayas, No. La cebra ahí. Un poco decimonónico, ¿no? Sí. El fondo es oscuro y el decimonónico del cuadro. No, es la gallardía. A la gallardía. La Y yo soy de gallardía otro tiempo. decimonónica. Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores. Roberto Carlos, que luego fue futbolista, pero antes fue cantante. Son dos distintos. Ya de memoria. Con una pincelada. Qué bien. O sea, vosotros, cuando vais a las clases o algo, os animan, ¿no? Yo es porque soy muy humilde, porque a mí siempre me digo la generalidad. Ya no voy a quitar nunca más en mi vida. De hecho, me ha pasado señal de que no soy tan humilde. Porque he tenido algunos amigos que han sido buenos pintores y yo he ido dejando de pintar. ¿Y para qué? ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 11. Es decir, no vamos del todo mal, ¿no? He corrido demasiado. Podría Sí, haberme- para no llegar a ningún sitio. Queda mi moneda. Y eso que es mi amigo, ¿eh? ¿Lo ves? A ningún sitio porque yo soy nadie, no por otra cosa, ¿eh? No. O sea, para pintar a un tipo insignificante, un líder de la cultura. No, creo que se ha sentado detrás. Sí, siéntate, Si molesta, le cortamos la cabeza, ¿eh? Que es muy alto. Jesús, ¿te importaría si fueras tan amable de acercarme de ahí del blanco?
¿Blanco? ¿Solo tienes un blanco aquí? Sí, ¿no? Solo hay uno. Sí, Vamos a ir pensando ya en en la línea. ir cerrando la composición. Necesito lavarme un poco la mano. Bueno, ahora mientras yo explico un poquito en qué consiste el óleo, mi amigo Carmelo se ofrece generosamente a moler un pigmento para que veáis un poco en qué consiste el asunto, ¿vale? Vamos con un pincel más grande y vamos a hacer que el fondo participe más de la figura. Ops. Quería que pusiéramos algo en el papel, ¿verdad? Tú me dices que fueran 3 palabras, yo te dije amor omnia vincit, o vincit. El amor todo lo vence. En Shakespeare, Romeo y Julieta, yo traduje como con ligeras alas del amor lograré salvar todos los obstáculos, pues nada hay que el amor ose intentar que no logre conseguir. Pues te voy a pedir que participes
Y que con tu letra lo pongas ahí. Sí. Porque yo sé que tú tienes una caligrafía estupenda. Ya estamos terminando. ¿Le habéis parecido? Sí. Es casi un apunte. En 2 horas no da tiempo a hacer un retrato de aparato. El pelo va a ser igual, ¿eh? No me puedo poner rodilla porque me mancho, ¿no? Que no me puedo poner de rodilla porque me mancho, ¿no? Oye, no hay una punta más fina que esto para poner ahí el asunto. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien puede ayudarme? Sí, necesitaría que aguantara Una esta mano posición. inocente del público. Pero vamos a ponerle primero un poco de adhesivo para que se quede fácil. Ese es el tema, claro. Eduardo Dios. ¿Cómo lo escribo? ¿Al derecho o al revés? Como quieran, de lado. De lado así, pues tampoco estaría mal. De lado no tienes duda. Tampoco estaría mal. Igual me lanza más espacio, De ¿no? lado no tienes duda. Cuando hay 2 opciones, coge la tercera. La tercera siempre. De 2 opciones la tercera. Es que con esto V2 es complicado, ¿eh? Ay, me falta el destornillador. Tenemos que aguantarlo aquí. Detrás y delante. No, delante. Ah, solo delante. Sí, fuertecito, ¿vale? Porque voy a... Voy a hacer una cosa con tu permiso, si no te importa, ¿eh, Eduardo? Voy a coger un lápiz, le aquí el lapicero, le quito el exceso de pintura y después lleno eso, porque si no es imposible. Hay mucho empaste. ¿Soltamos suelto? Sí. Esto está suelto. Sí. Al final cogió el lápiz, ¿no? No, pero te para allá porque hay mucho empaste, ¿sabes? Digo, mira, clásico y actual. Ya se puede. No hay guarrería. No te preocupes que yo la completo. Vale. Además, me da punta más ancha. Coge otro pincel más chiquito, mi hermano. Y yo, ¿por qué me has puesto entonces en la mano? Para ponerte lo difícil. Hombre, sin ninguna duda. Así, mira, Jesús, se cree que pinta. Voy a poner un pincel mío, ¿vale? Mejor. Ahí hay más. No, yo cojo uno. Vale. Mira, Eduardo. Ah, mira, muy bien. Hala, mira que lo ha hecho. Hala, en un momento. Pues si fuera de plomo, ¿eh? Si fuera de plomo me cortaría una oreja. Eso es. Eso es. Carmelo, si quieres, al ataque. Sí. Vamos a ir cerrando la sesión. Que me queda a mí por hacer. ¿Sí? Ahí.
está saliendo de ácido chesco. Totalmente. Te fuiste, de lo que te queda de la perdió, sí. Pintando a 4 manos, ¿eh? Bueno, a 2. ¿Ayudo? Y lo he hecho entero. Con 4 cierres. Bueno, hemos leído a Pacheco. Nuestro amigo Carmelo nos hace una molienda de un ocre maravilloso. Yo he sacado 4 líneas de productos artesanales, de óleo, fabricados por mí. Ahora mismo. Hay 2 pintores que... ¿Dónde está la luz, Mariana? Hay 2 pintores que trabajan con una paleta hecha expresamente para ellos. La verdad es que se agradece un poquito más. A que ya se parece menos. Bueno, pues Carmelo va a depositar una pequeña montañita de ocre, va a abrir con la espátula un huequecito en el centro, tipo volcán, ¿verdad? Y poco a poco va a ir añadiendo esta mezcla que tiene aceite de linaza, ¿vale? Tiene también barniz, fabricado por mí, y tiene también un poco de cera, como estabilizante, ¿vale? De la cera no hay que abusar porque puede dar problemas, y bueno, el aceite de linaza seleccionado es de alta calidad. Entonces, el problema fundamental que tiene el óleo es el exceso del aceite, ¿vale? Igual que en el temple, la propia palabra decía que había que buscar un equilibrio, el óleo es un material muy delicado porque debe de estar, hay pesos, ¿no?, específicos para cada color, porque todos los colores no absorben la misma cantidad de aceite. Y bueno, al final la práctica es lo que hace que tú veas el puntito en el que se queda el material, ¿vale? Ya nosotros casi a ojo lo hacemos. Carmelo se ha fabricado una paleta completa, está realizando una obra precisamente con los colores y bueno, la calidad que se obtiene fabricándote tus propios materiales no es la calidad que se obtiene hoy en día en el mercado, que están utilizando aceites pues para evitar problemas de amarilleo y demás, pues aceites que tienen una durabilidad un poco menos. Cuando tú eres restaurador y le metes un bisturí a un cuadro antiguo, un cuadro del 17, la punta del bisturí se gasta, porque el óleo ha secado y el aceite ha cristalizado de tal manera que aquello es como una placa. ¿No? ¿No ha grabado nada? Sí, pero es que lo que estás explicando es muy interesante, ¿no? Bueno, pues sí, llévatelo para allá, perfecto, perfecto. Sí. Pues lo dejamos aquí. Ponlo aquí, Sí, claro, sí. hombre. Ya tú después lo compones, pero es que si no, no Y sale. esto en verdad ya creo que no nos hace falta, ¿no? Es que... Neutro, vamos a poner el PDF, sí, vamos a cerrar prácticamente ya. Sí se ve, ya. Sí. Es que el otro día estuve... ¿Qué prefieres, el laurel o el romero? El laurel es el símbolo y el memento mori, muchas cosas. Y el romero es tu apellido y muchas cosas más. La que tú prefieres. No, ni nada. Yo prefiero que tú prefieras. Yo prefiero Tus deseos son mi voluntad. ¿Qué me ha quedado? Hay una pincelada de esto, demasiado. Yo no sé si he puesto mi mano en demasiados sitios arrastrando la pintura. Y he quedado bien ese problema. Eso. Bueno, yo no he cerrado todavía el cuadro. Vale. Después de esto tú lo corres y lo vuelves a escribir porque me he quedado fatal. Fíjate que se me ha quedado esto, por favor, bórralo tú ahora mismo y ponlo tú. No, sí. Ah, cuando hagamos la foto del cuadro, fíjate. ¿Y el romero le quedó? Que parece de verdad. Que parece de verdad.
podemos divertirnos un poco más con la pintura. Vale. Y esto no me gusta. Bueno, lo voy a firmar y cerrar. ¿Te das cuenta? Está así el cuadro y dice cualquiera, Eduardo está pintando un cuadro. Lo firma y dice, Eduardo ha pintado un cuadro. De un momento a otro. Así de un momento a otro. Así se cierra el tiempo. Así es. Estoy pensando en precisamente. El romero se va secando. Mira, ya alguien que escribe con una ciencia igual que yo. El romero se va secando y forma parte de todo. Como nosotros lo vamos secando. Sin Igual. tránsito, gloria mundial, se pasa la gloria del mundo. Nada está bien. Así es. Y a mitad, en la escalera, y Jesús Nazareno, la iglesia, mira para Benito Torres de Catalético. Benito Torres de Catalético. Y nada, el retrato no me da cuenta. Sí, con el que tú estabas apoyando para perfilar la nariz, ponías el dedo encima de la cara. Yo dije, estos son las manchas de la vejez. La verdad que en Marte existe gente. Hay vida en Marte. Bueno, vamos a ponerle el marco y hacemos la charlita y se acabó. Venga. Mi Carlos me va a ayudar, ¿a que sí? A ponerle el marco. Aquí. Llévatelo a la mesita de allí. Llévatelo a la mesita de allí, como hicimos el otro día. Lo presenta y desde abajo le pone Le he puesto al cuadro una piedra con un osito. Y diréis, ¿por qué ha puesto una vela? ¿Por qué ha puesto tal? Bueno, son atributos. Igual que cuando vemos a Santa Bárbara, retratada en un cuadro que está en una iglesia, la vemos con una torre, la palma del martirio. ¿Sabéis por qué llevaban las palmas los santos? Porque nosotros tocamos las palmas. ¿Como señal de qué? De júbilo. ¿Qué hacían en el Coliseo romano? Cuando querían, agitaban palmas. Y por eso llevan los santos. Entonces, este señor en su retrato pues lleva 3 atributos que, de alguna manera u otra, 4 en total, pues lo identifican, lo representan. Y lleva una piedra con un osito grabado, porque hace poco lo nombraron académico de San Romualdo San Fernando y dio una conferencia brutal, haciendo una introducción fantástica. El leitmotiv todo saco de la charla, que aparecía de vez en cuando, hablaba de la charla y era decir, bueno, ¿por qué hay niños que cuando van por la playa, 2 niños de la misma edad, la misma formación, no tienen más, uno ve una piedra y uno ve un osito? Y obviamente el que está viendo el osito sabe que es una piedra, pero ve un osito. Entonces, como el niño que ve el osito le traduce al otro niño, mira, aquí está el ojito, el hociquito, aquí está la ovejita, y al otro niño también ve el osito. Esto no quiere decir que el otro niño se convierta necesariamente a la visión de osito por el mundo. Y al final, de hecho, terminó con una... No quería quedar como muy optimista aquello y dije, esto no quiere decir que el niño que ha terminado viendo el osito y que no lo veía, cuando vea el osito lo tira al suelo y le da una patada como si fuera una piedra. Hay gente que se empecina en restringir su mundo. Todo era una reflexión acerca de el universo como el lugar físico donde el animal humano habita, y el mundo, que es el lugar no físico que el ser humano habita, que es una creación. Es una creación del lenguaje, no solamente del lenguaje articulado, sino de cualquier tipo de lenguaje, y el ser humano crea así el mundo para habitarse en un universo que es infinito, pero que se le queda muy corto, muy pequeño, habitarse en un sitio más rico, mucho más profundo, mucho más alto, mucho más hondo, que solamente el universo, O sea, que no es adecuarse a un cuartito. Y claro, eso sí, que si el lenguaje es
la herramienta con la que creamos el mundo, hay un pequeño problema, que la gente que se resiste a la creación del lenguaje y a la amplitud del lenguaje está reduciendo el mundo. Yo siempre he dicho, si hacemos el mundo, por ejemplo, con palabras, ¿no? Como empieza el Génesis, y dijo Dios hágase, y las cosas eran, no eran designadas, eran traídas de la nada a la existencia. Entonces, si uno se empeña en tener solo 1000 palabras, pues vives en un zulo, tu mundo es un zulo. Cada uno sabrá dónde pone el límite de su mundo y de su satisfacción. Ya está. Pues nada. Alma. Bueno, pues esas 1000 palabras se quedan cortas si además contamos con no solo la palabra, sino también las artes plásticas, la música. Entonces son vehículos que nos ayudan a nosotros primero a expresarnos, a compartirnos, que de eso se trata esta jornada, y luego nos ayudan también pues a interactuar con los demás, que para eso creo que estamos aquí. Y por última instancia nos hacen menos áspero el mundo donde vivimos. Frente a un lugar donde se tiran bombas, hay otro lugar donde se piensa, se comparte y se crea arte. Eso es así de fantástico es el ser humano, ¿verdad? Bueno, pues hoy es la última técnica. Adelante. Hoy es la última técnica que estamos viendo en esta jornada. Me despido ya. Para mí ha sido un placer estar con vosotros. Esto forma parte de mi trabajo, de mi día a día durante años, pero nunca se ha enturbiado por el deseo de compartirme un poco con los demás, de compartir un poco mi experiencia, mi visión, que es una más. No es ni la mejor ni la peor, es una más. Si a alguien le puede aportar, pues para mí ya más que pagado suficientemente. Entonces, el óleo es una técnica que, aunque hemos leído antes el texto de los hermanos Van Eyck, es una técnica un poco más antigua, ¿vale? En Oriente se conocía, en Asia también, incluso hay, durante la Edad Media, de forma rudimentaria, aparece su uso también en ciertos pergaminos y demás. Entonces es una técnica un poco más antigua. Acordaros que en las sesiones anteriores yo he levantado un poco la sospecha de que posiblemente se conocía una pintura grasa para exteriores que derivara de todo esto, bien a través de barnices, como dice Pacheco, o bien a través de los propios aceites secantes, e incluso también esa posibilidad que nos daba el huevo como emulgente, de ir añadiendo cada vez más cantidad de grasa hasta de pronto decir, oye, mira, es que la grasa me funciona y no tengo por qué seguir incorporando agua en la disolución del material. Entonces yo creo que los orígenes andan un poco por ahí. Fijaros que no sé si en el texto porque estaba concentrado en otra cosa, había hablado de que una tabla se le... Sí, vale. se le Fijaros una cosa, en el Renacimiento el soporte móvil habitual sigue siendo la tabla. Es verdad que ya hay telas, pero las telas muchas veces están adhesivadas a la tabla para evitar problemas como por ejemplo esto de abertura, pero la tela realmente aparece en el barroco. Entonces tenemos el desarrollo de la técnica en el Renacimiento, de la técnica del óleo, pero tenemos el apogeo en el barroco. Vamos a ir dándole un poco a la diapositiva para que nos vayan acompañando. Aquí veis una masa de color rojo, parecido a lo que Carmelo está haciendo. Primero la bate con la espátula y luego lo que hará es que lo molerá con la moleta, ¿vale? Para conseguir pues, que el pigmento sea lo más fino, refinado posible. Ahí tenéis una marca comercial, yo la he puesto no por una marca que está bastante bien, no voy a hacer sponsor a la marca aunque lo veamos, pero sí es verdad que hay una gama bastante completita. Si alguien tiene duda de cómo podría montar su paleta, pues esta sería una forma. Y además está muy bien ordenada, ¿eh? La idea de que cuando trabajamos, la idea de que pongamos los amarillos juntos o el blanco cerca del amarillo es que muchas veces si ponemos el blanco y al lado le ponemos el negro, con el dinamismo que llevamos mezclando, hay un momento en el que el blanco se ensucia y ya nunca tenemos luz. Entonces, por analogías de intensidades y de cromatismo, es bueno poner en la paleta, cuando no se tiene mucha experiencia y se tiende a alisar el color, pues es bueno poner un tono semejante al lado del otro, ¿vale?
Estos son los tipos de pinceles que podemos utilizar. A mí personalmente los que más me gusta, bueno, cuando uno tiene que pintar, usa lo que tiene a mano. Y como yo digo, el pincel ancho, el ancho grande, pues que esto es muy grande para pintar, ¿no? Ese pincel nos da el trazo completo, nos da también el trazo de canto y nos da también un puntito. Es la habilidad con la que tú trabajas la que te permite el uso de un pincel u otro. A mí personalmente el que más me gusta es el redondo. ¿Por qué? Porque todos los demás tienen mucha personalidad y me quitan la huella mía. ¿Vale? Cuando pintamos con esto, todos hacemos así con el plano y todos los planos son iguales, de todo. Es muy difícil cogerle a ese pincel una huella donde tus tripas, tus sentimientos estén ahí. Para mí el pincel que mejor se adapta es el redondo. A eso. Soporte móvil, pues tenemos ahí los bastidores con las telas montadas o los bastidores con las tablas. La tabla, pues un soporte que está bastante bien para pintar al óleo, ¿vale? Pero generalmente las tablas son más aconsejables para las técnicas al agua, y sobre todo porque las telas son más convenientes para los procedimientos al agua, procedimientos grasos. ¿Por qué? Por la flexibilidad. La tela es un material que se mueve mucho, ¿vale? Y no es lo mismo un temple al huevo, que es más rígido, que sería ideal hacerlo sobre tabla, que un óleo que va a soportar más, por su naturaleza grasa, el movimiento de la tela. ¿Vale? No me voy a enrollar demasiado. Y ahí tenemos un ejemplo de pintura directa, que es lo que hemos hecho hoy. ¿Vale? Es una pintura directa, hecha en el momento, son 2 horas de Sorolla. Y luego tenemos otra forma de trabajar, que es una pintura indirecta, una pintura por capa. A la anterior se le llama a la primera, ¿vale? Y requiere de mucho dominio, de mucha destreza. No significa que Vermeer no lo tuviera, es que Vermeer lo que iba buscando era algo que se adaptaba más a una técnica por capas y por transparencia, ¿vale? Que a la inmediatez de Sorolla, que está intentando captar movimiento de una ola, ¿vale? Entonces, trabajamos un poco con la técnica en función de lo que necesito. Y es evidente que Vermeer estaba mirando, claro que es casi como si tuviera un filtro fotográfico. Ese velado que hay entre el sujeto y el objeto, entre la imagen y nuestros ojos y la imagen, es totalmente fotográfico. Entonces, posiblemente Vermeer está utilizando para estudiar una cámara oscura. Eso no, vamos, lo dicen varios autores. Bueno, pues aquí tenemos una obra de Van Eyck, año 1433, que es uno de estos a los que se le atribuye el descubrimiento del óleo, pero que, como hemos dicho, hay algunos registros anteriores. Y muy parecido al trabajo de Van Eyck, ¿vale? Ya tenemos el trabajo de Leonardo. Es muy parecido. Lo que pasa es que Leonardo se aventura todavía más, se tira más a la piscina y logra difuminar muchísimo los contornos, con la técnica que todos conocéis del esfumato, que no es nuevo, pero que esto realmente revoluciona el mundo de la pintura, porque a partir de ahí esto va a empujar también la llegada del lienzo, ¿vale? Las técnicas sobre tabla son por capas, son muy dibujísticas, los contornos están muy presentes, pero llega este señor y empieza a disolver los contornos. Los contornos empiezan a desaparecer. Y a partir de ahí aparece la tela. Y la tela ya es la segunda gran revolución. Si la primera revolución es el descubrimiento en sí de la técnica, la segunda es la llegada de la tela. ¿Por qué? Porque la tela permite formatos de dimensiones brutales y desplazarlos a través de barcos donde nos dé la gana. Entonces los talleres no es lo mismo trasladar un políptico de tablas, un retablo portante, que trasladar, por ejemplo, pues las bodas, que es un cuadro espectacular. Y creo que tengo una foto más puesta, exacto. Y vemos incluso las calidades de las telas, ¿vale? Generalmente nosotros trabajamos con tela que tienen forma de tafetán, ¿vale? Tienen un hilo de trama por un hilo de urdimbre, pero fijaros que esta tela forma espiguilla, se le llama espiguilla o mantelillo, y es típico en este autor y en esta época. ¿Qué pasa? Que esta textura de espiguilla, de mantelillo, o la propia estructura del tafetán, ya de por sí es muy sugerente cuando trabajamos, cosa que no pasa en la tabla. La tabla es como un cristal, pero el lienzo es como una piedra.
Entonces basta que des una pincelada para que ahí haya un mundo de sugerencias. Y esa sugerencia, que agarra un poco a lo que Leonardo hacía, es lo que va a hacer que la pintura evolucione de una forma brutal, ¿vale? Al punto de que estos son los maestros venecianos, ellos revolucionaron el mundo del cromatismo, del color. Y esto le llega realmente pues, a Velázquez. Velázquez es lo que es, en parte, por todo esto y porque esa información le va llegando a través de Rubens. Rubens le va contando y pasa de ese caraballismo, de esos recursos lumínicos, a una pintura mucho más vaporosa, como la de Murillo, mucho más luminosa y de contornos prácticamente difuminados. Fijaros la valentía de esa cabeza. ¿Cómo está esa cabeza? Está sujeta nada más que por el color y la luz. Es la máxima expresión de la pintura, que no es más que la abstracción. La abstracción es color y materia. Y en este caso, Velázquez es capaz de resolvernos una cabeza así, ¿vale? Es un verdadero maestro. Y fijaros cómo pinta un ojo de cerca. Tan empeñados estamos en pintar pestañas, lagrimales. Es sugerencia. Y esto es magia. Lo otro podrá ser habilidad, pero esto es magia. Y cuando tú te pones delante del retrato de Inocencio X y lo ves sudar con los brillos que le puso en la piel, dices tú, vaya tela. Y lo ves de cerca y ves esta resolución. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Vale? Para mí es de mis preferidos. Tengo mucho, este también. Fijaros que el nivel de abstracción, ya hablamos de él, Turner, pero el nivel de abstracción que tiene el ojo, esta tempestad de pinceladitas que vemos ahí, ese movimiento, fijaros el brillo, que no es un puntito como hacemos todos, fijaros esa vibración de la luz, de un ojito en movimiento, de un cristalino que se mueve, es prácticamente esa tempestad. Veis como Pacheco es un poeta, ¿eh? Esta tempestad. Pero... Y entramos en otro terreno. Hay otra gran revolución y es cuando entonces la industria ya nos da el tubito de pintura y los pintores impresionistas pues se van a los paisajes, se van con sus maletines, ya salen de los talleres, entonces esa pintura empieza a contagiarse de cosas, de movimiento, de mundo, y estamos en un momento en el que incluso esto nos puede recordar Altamira, ¿vale? Son texturas, son llevados a un punto muy exagerado, pero os voy a hablar de varios artistas semicontemporáneos. La palabra contemporánea, el arte contemporáneo, desde mi punto de vista, hoy está mal utilizado, porque estamos, según los historiadores, en el mundo actual. Y yo saqué un articulito muy interesante, muy breve, una conferencia que hubo también en la academia, que hablaba de que debíamos ya de nombrar a nuestra época, a nuestro arte, arte actual. ¿Vale? Nuestro mundo es el mundo actual. Yo no me acuerdo dónde está la línea de tiempo que marcaron los historiadores. En historia está en 1879 con la Revolución Francesa, donde se marca el comienzo de la contemporaneidad, ¿sabes? Y ya vamos hablando de arte contemporáneo, estamos hablando de arte contemporáneo. Pues estamos en otra etapa y esto no lo conoce mucha gente, ¿de acuerdo? Estamos en el mundo actual y por tanto esto es arte actual. Yo creo, Eduardo, que hay que fijarlo en el comienzo de la primera vanguardia sin parar ahí y dejar de llamar contemporáneo a eso ahí. Yo no me acuerdo bien, pero creo que los historiadores ponen un hilo en torno a los años 70, ¿eh? Sí, sí. 60, 70, por ahí. Hasta las vanguardias. Después ya es arte actual. Fijaros, ¿dónde está la preocupación aquí del arte contemporáneo? No sé si conocéis la obra de Jason Pollock. Pollock chorreaba pintura, ¿vale? Hay por ahí un reportaje de un periodista que incluso lo graba en su taller. Tenía un taller enorme y Pollock parece que está ebrio. Entonces, en esa locura, incluso se corta un pie con un vaso de tubo. Sangra y se va. Y a los 4 días vuelve al taller. Se encuentra con una obra posiblemente que casi ni es suya, porque ni se acuerda. Y se sube a lo alto de una escalera, a un piso que tenía arriba, y mira y dice, de todo lo que he pintado, este trozo de aquí y este trozo de aquí es arte. Y lo demás lo desecha. ¿Dónde está ahí el acto artístico? ¿En el hecho de tirar pintura? ¿O en la selección, en el criterio de selección? Estamos hablando ya de conceptos, ¿vale? El arte se extrapola mucho, sigue funcionando desde lo material, pero muy mucho desde lo conceptual. Al punto
de que empieza a cantar, siempre ha sido conceptual, ¿eh? Detrás de la menina hay una idea, detrás del descendimiento de Van der Weyden hay otra, y de la victoria de Samotracia hay otra, pero se empieza a volver ya tan intelectual, tan conceptual, y empezamos a despreocupar tanto el tema de los materiales, que para eso es para lo que estamos aquí, que empieza ya la duda, empiezan las dudas. Empezamos a trabajar en un terreno que dices tú, bueno, son tus ideas, y no te puedo decir que no, porque tal, pero ¿dónde nos agarramos? Entonces os traigo la obra de David Horney, por ejemplo, un artista contemporáneo o actual súper top, ¿vale? Cifras multimillonarias. Os hablo de Jeff Koons, que creo que tiene el primer artista que tiene una escultura en la luna o algo así, escuché. ¿Vale? Y mucho público. Estamos hablando de... ¿Vale? En concreto, este tipo de obra que tiene detrás, él juega mucho a recortar con cosas de publicidad, cartones de a lo mejor los de por la mañana, de publicidad de tal, y entonces prepara su boceto y tiene un equipo como el taller de Rubens, y cada color lo tiene clasificado. Entonces tiene allí a esas personas reproduciendo esos bocetos que él previamente prepara en cartón. O sea, no creo que se ponga a pintar con una brocha, ¿vale? Pero las obras son suyas y son multimillonarias. Estamos hablando de cuestión de autoría, ¿no? Autoría de ideas. Hoy ese tema está suscitando muchos proyectos en juzgados. Y tenemos... ¿Quién es el autor de la obra? Claro. El concepto o el que pone la mano, ¿no? Y hay muchos pintores iniciadores que están asistiendo a juicios sobre autoría. Claro. Es que fijaros una cosa. Tenemos el taller de Rubens con una fecha de colaboradores. Pero seguimos diciendo, aún sabiendo que Rubens en algunos cuadros prácticamente ni tocó, en muchos museos ahí existe la etiqueta de obra de Rubens. Y a lo mejor te nombran, por fortuna, a los 3 o 4 artistas que participaron porque están documentados. Pero sigue siendo obra de Rubens. Y ahora os digo yo una cosa. ¿Qué pasa con la Gioconda del Museo del Prado? Porque sabemos que la hizo el discípulo Llanos de Leonardo. Si incluso incorpora hasta cierto tiempo modificaciones, bueno, que se separara en un momento del taller y Leonardo no la llevara como la otra, según dicen, debajo del brazo, no significa que no sea. Entonces, ¿a qué esperamos para decir que es una obra de Leonardo? Igual que defendemos que es una obra de Rubens. Que hay cosas que convienen y no convienen. Y bueno, son las contaminaciones. Al final el arte se contamina de cosas, y bueno, tenemos a Damien Hirst, que este señor te pone desde un tiburón metido en una pecera de formol, pues hasta la última obra que está haciendo. Y a Yayoi Kusama, que ella mismo en sí es como una obra de... Entonces, bueno, podríamos haberla invitado a que presentara los mandalas en la exposición esta última que ha tenido. No los critico, no los critico, pero parece que hoy en día hay que poner más empeño en crear una imagen, en elaborar una personalidad artística, que en sí saber hacerlo bien. Invéntate algo, hazlo coherente, plantéalo coherente y dedica tu esfuerzo en convertir tu firma en un valor. ¿Vale? Porque quien ratifica hoy es el mercado. ¿Por qué? Mira, os voy a contar una anécdota. No ha venido, pero tengo un familiar muy aficionado a los toros. Le encantan los toros. Y estaba en una corrida de toros con otro familiar mío. Me contaron la anécdota. Y el toro que salió en ese momento, yo no soy taurino, pero bueno, lo cuento porque me parece muy simpática la anécdota. Y entonces salió el torero, salió el toro, y le dice este al otro, le dice, ese toro no me gusta, haz lo que hago yo. Y de pronto empezó. Y hace el otro. Y empezó todo el mundo a contagiarse. ¿Vale? Y allí estaba sentado el presidente, el mayoral y un veterinario que decían, ¿qué le pasa a la gente? Sacar toro y venga otro nuevo. Somos una masa que nos movemos, no sé si por suerte, por arte, por desgracia, en función de cómo se mueven los demás. Entonces muchas veces decimos a las cosas sí o no, porque decir no a algo que hay 4 que están diciendo sí es un acto de valentía. Y en el arte pasa esto. ¿Quién dice que la obra
Pongo un ejemplo, no digo que no entro en juicio crítico, pero ¿quién le dice a esta señora, o al de antes, o al anterior, que con todo el tinglado que tienen montado, lo que hace lo hace cualquiera que se ponga a hacerlo, con intención? Es difícil. Yo me pierdo. Me vaya a perdonar que sea así de sincero y a lo mejor políticamente incorrecto, pero yo con esto del arte me pierdo. A mí me supera. Que el arte está muy bueno. Está ahí. Se siente. San Agustín, No se tan ve. pronto digo Dios, no es Dios. Entonces, no podemos catalogar tan rápidamente. Exacto. Confío en el tiempo y que el tiempo ponga cada cosa en su sitio. Y yo no soy artista, ni lo que he hecho es arte. Yo soy un trabajador, una Oye, me hormiguita. encantaría que el tiempo, además de poner las cosas en su sitio, también quitar algunas. Cuando hablan de estética, Pues la obra de Andrés Valencia, que es un chavalito joven, que hace poco salió una noticia que ya le habían puesto una obra en la Moncloa. ¿Vale? Está en las principales pasarelas de moda, pues retratando a los más grandes, con cifras, tiene detrás el respaldo evidentemente de sus padres, que son dos fenómenos en el tema de redes sociales y demás, y pues se está construyendo un producto. Que el chiquito es bueno, pues lo es, lo será, no lo será, cada uno que juzgue lo que quiera. ¿Vale? Yo ahí no entro en juicios de valoración, pero sí analizo un poco, pues, puedo tener mi punto de vista, que me abstengo a darlo, no, pero sí analizo un poco lo que pasa y hay muchos circos, hay muchas ferias, hay demasiadas ferias, ¿vale? Parece que vamos, que estamos todos juntos, pero el artista va más solo que nunca, porque Damien Hirst hace lo que hace él y a lo mejor lo imita a otro que quiere llegar donde llega él, pero yo echo de menos que haya. Y creo además que la historia del arte es como el péndulo de Foucault, que tiene que ir haciendo así. Y yo me gustaría que hubiera un momento, como ha pasado en ciertos momentos históricos, donde todos empujáramos un poco en dirección a algo, porque pasó en el modernismo y nos dio en poquísimos años una calidad, una renovación de la imagen brutal. Ha pasado en muchos momentos, ¿no? Y además eso. ¿Por qué? Porque hay de pronto un valiente que se deja el bigote y hay otro valiente que lo sigue. Y eso empieza a configurar, ese gesto empieza a configurarse pues en una moda. Y la moda te va llevando al estilo y el estilo te lleva al periodo y el periodo te lleva a la era. Entonces yo creo que estamos en un momento de mucho, todo muy ecléctico. Y pienso que tiene que haber alguna respuesta de Eduardo, si me algún o algo. permites, Sí. yo pienso que eso es lo que define el arte que yo llamo actual. Que es la no hegemonía de ningún movimiento, ni siquiera el estilo propio como autoclonación en los pintores o en los artistas. Y lo estamos viendo simultáneamente, estamos viendo que cada artista hace tantas cosas tan diversas en su propia obra plástica que al final nada madura. Antes, cuando se remaba una sola dirección, había un momento donde un estilo cojaba y maduraba y alcanzaba cimas y después se abandonaba y venían otros. Claro, Pero daba fue tiempo para la arcaizante, maduración. pero. Había tiempo para que algo diese los Sí, mejores sí, los frutos. periodos además tienen una fase de ciclo, Claro, sí. pero ahora es muy complicado. Pasa con el El contacto con el arte se absorbe a través de distintas vías, la vía del conocimiento, la vía estética, pues muchas cosas, y vas conectando cosas. Pero es verdad que hay muchísimas obras que están en colecciones y son valores que se sujetan por esa idea tan conceptual que muchas veces yo animo al artista a que se vuelva más filósofo y escriba a que pinte o haga escultura. Había un excelente escultor y dibujante y bueno, y un pintor también más o menos digno que tenía el don de estropear su obra glosándola. Se ponía, te enseñaba el cuadro, no te dejaba ni siquiera recrearte. No digo pensar, el cuadro no tiene por qué hacernos pensar, es que te atiborraba de información. Y una vez le molestó muchísimo, le dije, ¿por qué no abandonas la pintura si te es tan insuficiente? Y la escultura y el dibujo y te dedicas a escribir tesis doctorales porque es un complejo último creo que era porque no había ido a la universidad, cosa absurda porque la universidad es tan endogámica que tiene hijos tontos, cuando había pasado un montón de siglos. Se enfadó muchísimo, tardó tiempo en perdonar y me perdonó, pero tardó tiempo en perdonar que le dijera eso. No se puede estar glosando en San Juan de la Cruz,
que también dibujaba, pero sobre todo escribía, ¿verdad? San Juan de la Cruz decía que a los dichos de amor, a las cancioncillas, coplillas, como él llamaba sus poemas, dejaos coplillas, hay que dejarlos en su estrechez, no siendo que ampliándolas en la glosa los disminuyamos y reduzcamos. Yo pienso que a la hora de arte, si eres un artista, tienes que expresarte como artista y ya está, se acabó. Yo creo que hemos hablado no solo de técnica, hemos tenido la posibilidad de hacer no sé si hay algo más, pero hemos tenido la posibilidad de hacer un viaje no solo por las técnicas, sino también un poquito por la historia del arte, y hemos incluso filosofeado un poquito, que no está mal. Creo que pues estas reuniones no están nada mal. A mí me faltan. Los pintores inquietos debemos de tener grupos así donde podamos compartir, charlar, participar. Darte las gracias, como siempre, por haber abierto las puertas de esta casa. Todo lo contrario, donde me siento así. a vosotros, por tu generosidad, por la generosidad de saber recibir, que es muy importante. El regalo no existe si no hay quien lo recibe. El don sí, la donación existe. Pero el regalo requiere de la otra parte y sois fundamentales para el regalo que Eduardo nos ha hecho. Bueno, para mí ha sido un placer estar con vosotros. Ha sido un regalo.